como verán, hoy vamos a ver la primera clase y vamos a ver primero la introducción y vamos a arrancar también con una primera parte de lo que vamos a ver sobre la doctrina de la revelación. Ok, entonces, toda esta cuestión, como van a ver aquí, este es el libro que tenemos. No sé si lo ven, voy a verme a mí mismo. Eh, sí, ahí me veo. Este es el libro que vamos a ver. Y a diferencia de las series que he dado, como El problema del mal, este va a ser un poco más diferente, digamos, la dinámica va a ser un poquito más diferente, porque voy a leerlo como si estuviéramos leyendo el libro, ¿verdad? No es como que si yo diera la clase como si fuera mía, como lo estoy haciendo en, con El problema del mal, que a pesar no es mía, es de Clay Jones, nada más que reformulo palabras para que suene como si lo estoy dando yo, pero en este caso voy a hacerlo diferente y voy a darlo como si estuviera leyendo principalmente el libro y esto es como una, como una reunión leemos, cómo le dicen en inglés, que la gente que lee libros no me acuerdo cómo se dice, pero eh, va a ser algo así, nada más yo lo que Como un hice club de fue, lectura. exacto, un club de lectura. Yo nada más lo hice más bonito para que sea más interactivo, lo creé en presentaciones para que ustedes puedan ir ciertas partes leyendo lo que estoy, eh, bueno, también leyendo, diciendo. Pero bueno, vamos a darle y lo que vamos a primero entrarles es a la introducción. Y dice y van a ver este personaje cada rato, que este es como el malo de la historia siempre, este personaje. Entonces, siempre, y empieza así el libro. Claro que no soy teólogo. ¿Cuántas veces he oído ese comentario a través de los años? Con frecuencia en boca de aquellos que deberían saber que no debe decir nada semejante. Generalmente se supone que pensar seriamente acerca de la fe cristiana y tratar de expresar esa fe en forma organizada es totalmente diferente del cristianismo real, el cual se relaciona con lo práctico, nuestro andar con el Señor, predicar el Evangelio y todo lo demás. Aunque los teólogos pueden tener su lugar, el estudio serio de la doctrina es considerado como algo por el cual los cristianos comunes no deben preocuparse, y se piensa que en realidad podría estorbar su vida cristiana si lo toman demasiado en serio. Este espíritu antidoctrinal del presente está muy lejos del instinto cristiano de los primeros tiempos y se halla profundamente arraigado en la cultura occidental contemporánea. Frente a los tremendos retos y oportunidades a que se enfrenta la Iglesia en los albores del siglo XXI, este abandono de la doctrina es, a mi juicio, nada menos que una receta para el desastre. ¿Por qué, pues, es tan vital el estudio de la doctrina? Primero, la realidad es que todo cristiano es un teólogo. Teología significa literalmente ciencia que trata de Dios, o en forma más completa, toda palabra y toda ciencia que resulta del conocimiento de Dios. Y como para que podamos leer, nos recomienda 1 Corintios 1:5, que dice así: unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así que, en virtud de haber nacido de nuevo, hemos comenzado a conocer a Dios y en consecuencia tenemos cierta comprensión de su naturaleza y sus acciones. Es decir, todos somos teólogos en cierta manera, aunque no nos hayamos sentado a pensar. De manera que, bien entendía, la teología no es para unos pocos intelectuales religiosos con aptitud con P para el debate abstracto. Es un asunto de todo el mundo. Una vez que captamos esto, nuestra tarea es llegar a ser los mejores teólogos para que podamos, no, perdón, es llegar a ser los mejores teólogos que podamos para la gloria de Dios, ya que nuestra comprensión de Él y de sus caminos se clarifica y profundiza al estudiar el libro que nos ha dado precisamente para ese propósito, la Biblia.
y que leamos 2 Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Creo que todos los versículos que vamos a poner es de la Nueva Versión Internacional. Creo que este libro se basa en todos los versículos en esa versión. Así que este manual se ha escrito con el sencillo propósito de ayudarlo en ese empeño. En segundo lugar, lograr entender bien la doctrina es la clave para comprender todo lo demás. Si queremos saber quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué espera Él de nosotros, debemos estudiar las Escrituras, es decir, su enseñanza como un todo, y ello implica la doctrina. Y esto tiene vigencia para cada esfera de la vida cristiana. La oración, dice Juan 4:23, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dice que el testimonio, Hechos 17:11, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieran el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. El discipulado, Juan 8:31 y siguientes. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Las relaciones cristianas, 1 Corintios 12:12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. El trabajo diario, y aquí es Efesios 6 del 5 a 9, pero no me ocupo todo ahí en la presentación, entonces puse como las partes más importantes. Esclavos obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón como a Cristo, y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Y como paréntesis aquí, obviamente los esclavos aquí no se refiere a lo que posiblemente nos referenciamos nosotros, la cultura moderna, a esclavos, que fue lo que pasó, digamos, por ejemplo, en la trata de afroamericanos en Estados Unidos como esclavos, ¿verdad? Aquí lo más, por ejemplo, en los trabajos como de Paul Copan, él nos menciona que lo más cercano que podríamos ver, digamos, a los esclavos hoy en día es como un poco, digamos, hacer esos sirvientes de casa, por ejemplo, el cual por medio por ejemplo, si es una persona que se vuelve esclavo, esta persona podría ser que le dé mucho dinero al dueño y entonces se vuelve un sirviente, pero hay leyes muy rigurosas, muy estrictas sobre el trato bien de esclavos y cómo el amo debe tratar a sus esclavos y cómo los esclavos deben tratar a sus amos y cosas así. O sea, prácticamente es como saldar una deuda, quizás en algunos casos, por ejemplo, y creo que solo hay como 7 años máximo de servidumbre. Solo en casos donde es la persona como extranjera, que esta persona sí tiene que servir prácticamente toda su vida. Pero en fin, digamos, ellos tienen como su vida, logran pagar sus cosas, no son extremadamente pobres, no son extremadamente esclavizados, o sea, hay una correcta forma de tener estas servidumbres. O sea, no hay comparación de los esclavos que nosotros conocemos contemporáneamente a lo que fue antes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Entonces, como ya cierro tiempo. Paréntesis. Se puede decir más de eso, pero les recomiendo las obras de Paul Copan sobre este tema. Sí, sería él. Y digamos, ya después de esto, en cualquier esfera, el vivir correctamente comienza con el pensar correctamente. Los autores del Nuevo Testamento ejemplifican este principio. Al enfrentar problemas prácticos en la iglesia, siempre buscaban clarificar primero los temas teológicos que estaban a base del problema para luego aplicar el remedio práctico. Ustedes pueden ver este ejemplo en las cartas paulinas, que siempre Pablo habla sobre temas teológicos primero para luego
hablar sobre la práctica. Así que en este profundo sentido, la doctrina es la clave de la vida. El Espíritu Santo usa la verdad de Dios en su obra por medio de nosotros. Desde luego, la doctrina correcta en sí misma no es suficiente. Es trágicamente posible no llegar a convertir la verdad de Dios en obediencia práctica. Esa es una de las razones por la que a menudo la doctrina no tiene buena fama. Si la doctrina correcta no conduce a vidas maduras, amantes y santas, algo ha ido terriblemente mal. Pero esa no es una razón para descuidarla o rechazarla. Es un esfuerzo por recalcar, y así que debido a esto, en un esfuerzo por recalcar este punto, y dice el autor, he terminado cada parte de este manual con una sección de aplicación. Estas no son de ninguna manera detalladas. Su significado reside en lo que procuran demostrar, que la doctrina correcta es la base para la vida correcta. Tercero, el estudio de la doctrina es una expresión de amar a Dios con nuestra mente. Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. La verdadera meditación y comprensión son tan válidas como expresión de nuestra respuesta a Dios y tan significativas en traer gloria al Dios de la verdad como las acciones verdaderas y las palabras verdaderas. En una época en que para muchos la práctica es la prueba de la verdad, hace falta demostrar que la búsqueda de la verdad en sí misma también honra a Dios. En cuarto lugar, la doctrina es fundamental porque es imposible separar a Cristo de las verdades que las escrituras revelan acerca de él. No hay otro Cristo que el Cristo que se conoce a través de las verdades y doctrinas de toda la Biblia. Cristo viene a nosotros, como decía Calvino, y cito aquí, vestido de su evangelio. En consecuencia, la lealtad de su persona inevitablemente implica un compromiso con las verdades acerca de él, y a la inversa, el descuido o la indiferencia de las doctrinas bíblicas es una forma de deslealtad a su nombre y desinterés por su razón. Este es un poco más difícil de entender este cuarto punto, pero se refiere a esas personas que creen que de alguna manera, pongamos un ejemplo, un hippie que dice que tiene a Jesús en el corazón, pero o sea, no sigue ninguno de los pasos que dice la Biblia. O sea, no le importa lo que dice la Biblia, pero sí cree como en un Jesús. Entonces, por eso es imposible separar a Cristo de las verdades acerca de él, que lo que dice las escrituras, la Biblia. Entonces, esa es la razón de este punto. Estos cuatro argumentos no son alternativos, sino complementarios. Su mensaje combinado es simple e incuestionable. La doctrina importa. Según de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentar a Dios aprobado como obrero que interpreta rectamente la palabra de verdad. Dice se llama Bruce Mill, la vamos a decir Bruce. Dice, este manual trata de las grandes áreas de la doctrina cristiana tal como ha sido formuladas a través de los siglos. Está principalmente destinado a los cristianos que piensan, que desean saber más de lo que la Biblia enseña y un poco de cómo las doctrinas en cuestión han sido expresadas a través de los siglos, y también algo sobre las corrientes actuales. El interés dominante ha sido exponer la enseñanza bíblica. Los pasajes principales de las escrituras que tratan cada tema están enumerados al final de cada unidad de esta enseñanza. Algunos lectores preferirán comenzar con dichos pasajes y de allí volver al estudio de la doctrina. Asimismo, al final de cada sección se plantea preguntas para estimular la reflexión y el repaso. Aquí termina con dos versículos. Juan 8, 31, 32 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tercera de Juan 3 dice, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo se estás poniendo en práctica la verdad. Ok, en este tiempo ya sería bueno ya para, no sé si alguien tiene un comentario, algo que decir antes de continuar, algo que desean agregar, algo que desean preguntar, pues tienen ahorita su tiempo antes de seguir con ya empezar con el contenido. Bueno, a mí me gustaría
A mí me convenció la frase de, para vivir correctamente, primero hay que pensar correctamente. Si yo tuviese que convencer a una persona de forma simple de por qué es importante estudiar, de estudiar teología y estudiar buena teología, sería esa frase que argumenta muy bien. Para vivir correctamente hay que pensar correctamente. Con eso me convenciste del por qué es necesario estudiar teología y el por qué es necesario que un cristiano estudie teología. Esa frase estuvo muy buena. Sí, correcto. Sí, yo también pienso lo mismo y creo, aunque no he leído muchos libros de teología sistemática, creo que no sé si algunos han implementado esta práctica de poner literalmente la práctica de la teoría, ¿verdad? Entonces no sé cuántos libros de teología sistemática lo han hecho, pero creo que este es un buen libro. Y así como comentario rápido, la razón por la que compré este libro es porque precisamente el Dr. Craig, para aquellos que quieren empezar, digamos, en la apologética o cosas así, el Dr. Craig dice que antes de comenzar en eso es mejor primero aprender doctrina, y un buen libro para comenzar esto fue este que estamos viendo, ¿verdad? De que por dicha está en español y una vez lo compré, digamos. Pero sí, esta es la razón por la que estamos haciendo esta serie. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, continuamos. No, ok, vamos a continuar. Ok, vamos entonces a lo que sería la primera parte, que es la autoridad suprema en materia de fe. Vamos a ver lo que es la autoridad. Ah, bueno, y como último, así como súper rápido, la mayoría de ustedes en la encuesta prefirieron los pasajes bíblicos al principio. Yo los prefiero al final porque así uno entiende el material de lo que estamos hablando, las definiciones y los versículos se pueden entender. Entonces ahí no sé si así como una encuesta final, no sé si quieren pasajes bíblicos al principio o los quieren aún así al final. ¿Qué prefieren? Sí, rapidón. Principio o final. Yo creo que ganó la mayoría, Paco, en este caso, los que están aquí interesados. Ni modo. Pero yo les voy a decir que es mejor porque si no, por ejemplo, en la siguiente diapositiva puse dos diapositivas diferentes, una al principio y otra al final, dependiendo para decir, pero o sea, la gente no va a entender por qué hay autoridad y vemos Génesis 1:1, qué tiene que ver. Entonces mejor al final, así se entiende por qué Génesis 1:1 tiene sentido con la que vamos a ver. Entonces, aquí hay como una conversación, dice, si la gente no conoce a Jesús, simplemente no tiene conocimiento de Dios y punto. No hay manera de experimentar paz con Dios si no es por medio de Jesús. Y dice el otro, lo siento, pero con todo respeto, debo discrepar con usted. Jesús es el centro de todo, de hecho, pero Dios se ha revelado en muchas otras formas. Tengo una amiga que está metida en lo de la nueva era y ella dice que realmente siente que Dios está en ella. Entonces, ideas como esta se discuten constantemente entre los cristianos hoy en día. Continúo, pero en el calor de tales debates podemos pasar por alto un desacuerdo más básico, es decir, la autoridad religiosa. Apelaremos solamente a lo que sentimos personalmente o a la experiencia que la gente afirma haber tenido. ¿Arrojarán alguna luz sobre este asunto los hallazgos de los estudiosos de la religión comparativa o de los psicólogos de la religión? ¿Y qué de la enseñanza bíblica? Preguntas semejantes podrían plantearse acerca de muchos de los temas que se debate continuamente: la existencia de Dios, la reencarnación, el hablar en lengua, la resurrección, el cristiano y el activismo político, el pluralismo religioso, etc. La raíz de los diversos puntos de vista adoptados está determinada principalmente por una decisión previa, hecha conscientemente o inconscientemente, acerca del asiento de la autoridad religiosa. Plantear el asunto de la autoridad tal vez no resuelva los desacuerdos, pero puede clarificar los verdaderos puntos de diferencia y de esa manera evitar innecesarias malas interpretaciones. Cualquier exposición de la doctrina cristiana básica debe comenzar en este punto. ¿Cómo decidimos cuál es la enseñanza cristiana correcta? ¿A qué podemos apelar para resolver diferencias y conflictos? ¿Cuál es nuestro criterio de verdad? Estas son las preguntas que deben llamar nuestra atención en primer lugar.
El significado de la autoridad. La autoridad es el derecho o el poder de exigir obediencia. Hay una crisis de autoridad generalizada en la sociedad contemporánea, donde la única autoridad aceptable para muchos es la que conscientemente se imponen a sí mismos. Desde la perspectiva de la fe cristiana, Dios tiene todo el derecho y el poder de exigir obediencia porque es el creador y el Señor de todos. Esto es muy importante. Es el creador y el Señor de todos. Ahí está el infame. ¿Cómo le ponemos al compa? Hay que ponerle un nombre después. Sé lo que Dios piensa de esto, pero no siento ninguna obligación de adecuarme a ello. Esto es un sentimiento que ningún verdadero cristiano comparte. Podrán desobedecer la voluntad de Dios, incluso deliberadamente, pero siempre en contra de su propio entendimiento de lo que le corresponde. Su posterior mala conciencia les será un testimonio de que la autoridad de Dios todavía funciona y sigue siendo reconocida. La autoridad reside en Dios. Cuando el cristiano capta este principio fundamental, el asunto de la autoridad se convierte en el problema práctico de encontrar la voluntad y el pensamiento de Dios con respecto a cualquier asunto. Pero ¿cómo encontramos a Dios y descubrimos su voluntad y su pensamiento? Más exactamente, ¿ha provisto Él alguna fuente de la cual podamos llegar a su verdad y poner bajo su autoridad? Ahora vamos a ver la fuente de la autoridad. Y a través de los siglos, los cristianos han pelado una variedad de voces con fuentes de autoridad decisiva. Vamos a ver algunos de ellos. Serían los primeros los credos. Estos resúmenes de la verdad cristiana se produjeron en los primeros siglos para afirmar la esencia de la fe en tiempos de confusión teológica. El credo apostólico, y aquí como referencia pone el autor que este título es algo engañoso. Este credo probablemente data del siglo III y era un resumen de la fe que aprendían los candidatos al bautismo. Dice que el credo apostólico es el más antiguo y conocido y por tanto merece mucha autoridad. Efectivamente, proporciona una serie útil de puntos de apoyo, sobre los que se pueden asentar exposiciones de la fe cristiana, pero ojo, no sirve como fuente ni regla final de la verdad cristiana. Y estos son algunos de los problemas. En primer lugar, es demasiado general. Tiene valor en cuanto a controlar puntos de vista extremos, pero no proporciona una declaración suficientemente completa de las doctrinas en cuestión. Segundo, su reclamo de autoridad descansa en algo anterior y más primitivo, o sea, las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles. La siguiente que han documentado son las confesiones históricas. Estas declaraciones de la fe cristiana pertenecen al periodo de la Reforma y años posteriores. Por ejemplo, los 39 artículos de 1571 y la Confesión de Westminster de 1647. Son mucho más completas que los credos, pero tampoco sirven como autoridad suprema. Primero, se trata de declaraciones parciales que reflejan puntos de vista de una rama de la Iglesia Universal y en consecuencia contiene elementos que no podrían exigir el apoyo de las otras ramas. Además, son también declaraciones secundarias. Una mirada superficial, muestra que justifican deliberadamente sus afirmaciones apelando a la enseñanza bíblica. Me agarró hipo. Entonces, en otras palabras, se sigue enfocando o basando en otro documento, que es la Biblia. El siguiente sería el pensamiento de la iglesia. Según este enfoque, la presencia de Dios en la iglesia implica que su voluntad se puede descubrir consultando la tendencia principal de la opinión cristiana, o sea, el pensamiento de la iglesia. Aunque no debemos despreciar sin más las creencias y convicciones de nuestros hermanos cristianos, hay grandes dificultades en adoptar esto como nuestra norma fundamental. Primero, el consenso cristiano es sumamente difícil de concretar. ¿A quiénes escuchamos? A los teólogos, al clero, a las comisiones eclesiásticas, a la opinión laica común
o a qué. Además, si este pensamiento es nuestra autoridad fundamental, cualquier conflicto de opinión nos trae a un callejón sin salida, ya que detrás de eso no hay autoridad. Y por otra parte, ¿qué hacemos con el hecho de que a lo largo de los siglos el consenso, entre comillas, de opinión en la iglesia no ha sido invariablemente fiel a la, y como dice Judas 3, fe encomendada una vez por todas a los santos, ni consecuente con el consenso de otras épocas? Y aquí el autor hace otra referencia y dice que la Iglesia Católica Romana afirma que Cristo estableció un oficio de enseñanza en la persona de Pedro y sus sucesores como obispo de Roma. Por lo tanto, el papado representa la voz de Dios. Algunas de las dificultades arriba mencionadas se aplican a esta pretensión. Las objeciones al planteamiento católico se verán con más detalle en la parte 6. Ok, entonces el siguiente sería ahora la experiencia cristiana. Este enfoque comienza con la experiencia humana concreta acerca de Dios y trata de identificar las doctrinas expresadas mediante esa experiencia. Muchos teólogos influyentes del siglo XIX siguieron este camino, pero tiene dos grandes dificultades. En nuestra experiencia de Dios, a veces tenemos que distinguir entre la verdad objetiva acerca de Dios y nuestras propias opiniones subjetivas, limitadas y torcidas. Esta dificultad depende del hecho de ser criaturas caídas con mentes caídas. También limita la verdad cristiana, quitándole todo lo que está más allá de nuestra experiencia inmediata. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Para como aclarar, digamos, hay cosas que en realidad puede ser más allá de nuestro entendimiento y es por eso que es casi que imposible tratar de hacer una analogía a la Trinidad sin caer en una herejía, ¿verdad? Porque no hay forma de hacer análogo la doctrina de Trinidad con lo que tenemos como experiencia normalmente en nuestro mundo y tratar de relacionarlo. Es por eso que cuesta mucho y por lo menos ahorita no veo alguna forma correcta de hacer esa analogía sin caer, digamos, en alguna herejía. El siguiente ahora es la razón cristiana. Este punto de vista afirma que la verdad cristiana consiste en lo que podemos demostrar acerca de Dios mediante el razonamiento lógico, y tiene sus seguidores desde el siglo III. Pocos excluirían realmente las consideraciones racionales al formular la verdad cristiana, pero de todos modos no sirve como autoridad esencial. La razón es porque la percepción de la verdad de la humanidad cada día, especialmente en la esfera moral y espiritual, está severamente limitada. La mente de la criatura no puede abarcar al creador y este enfoque nunca puede captar a la vitalidad de la religión bíblica auténtica. A mí me costó un poco entender la razón de la por qué no debería ser. Y lo que entendí es que sin la Biblia y si dependemos como autoridad del razonamiento humano, es como así, como hacer silogismos y cosas así, no podríamos llegar a cuestiones espirituales, por ejemplo, y un ejemplo súper clásico es el por qué Cristo tuvo que pagar nuestros pecados. Y es por eso que en Pablo constantemente habla sobre este secreto que fue revelado después, porque en ninguna manera lógica posible en la razón humana con cualquier silogismo nunca se hubieran dado cuenta que Dios o la forma de pagar estos pecados sería por el Hijo de Dios cumpliendo esto. O sea, obviamente ya cuando se hizo ya todo fue como wow, todo se cumplió, todo tiene sentido, todos los cables se unieron, cosas así. Pero o sea, con simplemente y únicamente la relación cristiana no hubiera podido salir. Es por eso que dice que está severamente limitada porque hay cosas que más allá de nuestro entendimiento, y él dice, por ejemplo, la moral y lo espiritual, no podrían salir. Entonces, eso es lo que entendí sobre esto. La voz interior sería la siguiente, y dice, algunos afirman que Dios habla directamente en las profundidades de la conciencia, y que esta voz interior, entre comillas, es la fuente máxima de autoridad. Esta idea se halla bastante generalizada en la actualidad y frecuentemente se interpreta como la influencia del Espíritu Santo. Desde luego, incluye un elemento de verdad, o sea, el Espíritu Santo cumple un papel fundamental en la comprensión cristiana de la autoridad,
pero obra esencialmente por medio de las escrituras. Cualquier afirmación específica sobre esta influencia debe tratarse con escepticismo instintivo si no hace referencia a la palabra escrita de Dios o recibe confirmación por la experiencia del grupo o la iglesia. La sinceridad de muchos de los que hacen este tipo de afirmaciones no deben ocultar el inmenso peligro del engaño de sí mismos en ese sentido. Los informes de muchos consejeros cristianos dan amplia evidencia de los repetidos naufragios espirituales en ese escollo. Y, perdón, creo que me pasé, no. Y por último sería la fuente suprema. Ninguna de las fuentes mencionadas es adecuada para señalarnos la voluntad de Dios y ser la fuente autoritativa de la verdad cristiana, pero cada una contribuye. Los credos y las confesiones y el pensamiento de la Iglesia afirman nuestro lugar en la antigua y universal Iglesia de Jesucristo. Su testimonio ha de tenerse en cuenta. La experiencia cristiana nos recuerda que la doctrina nunca es puramente intelectual, mientras que la razón cristiana insiste en que expresemos la doctrina de acuerdo con nuestras formas humanas de comunicación. Sin embargo, la fuente primordial de autoridad es el Trino Dios mismo, como se nos da a conocer a través de las palabras de la Biblia. Esto combina tres verdades. La primera sería: Dios ha tomado la iniciativa. Aprendemos de Él y nos sometemos a su autoridad directa por su decisión de darse a conocer a sí mismo y a su voluntad. Y este proceso se denomina revelación. Lo segundo sería que Dios mismo ha venido a nosotros en Jesucristo, el Dios hombre. Como palabra y sabiduría eterna de Dios, Jesucristo es el mediador de todo nuestro conocimiento de Dios. Y como referencias a versículos, ahí los tienen en pantalla. No lo vamos a leer porque son bastantes y casi no tienen mucho sentido, pero pueden leerlos en sus casas. También les recuerdo que en nuestro Discord hay un canal de texto que puse sobre las PowerPoints. Ustedes pueden descargarlo y pueden recordarse estos versículos. Perdón. Tengo super hipo y ahora tengo luz. No sé por qué. Y el tercero sería que nuestro conocimiento de Dios viene por medio de la Biblia. Él ha determinado que se escribiera y a través de ella nos habla hoy como habló a su gente, como que se expresaron originalmente en esas palabras. Debemos recibir la Biblia como las palabras de Dios para nosotros y reverenciarla y obedecerla como tal. A medida que nos sometemos a su autoridad, nos ponemos bajo la autoridad de Dios vivo, que se nos da a conocer principalmente en Jesucristo. Esta declaración concisa sobre la fuente máxima de autoridad se ampliará más adelante. Ok, vamos a leer los versículos bíblicos o los pasajes bíblicos. No sé si alguien me quiere ayudar a buscar estos versículos y a decirlos. Bueno, Génesis 1:1 me lo sé de memoria. Sí, dale. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Okay. ¿O quieres que te lo diga con interpretación? No, nada más leemos. Pero recuerdan que antes hablamos sobre que la autoridad viene de, o sea, Dios tiene autoridad sobre todos los temas porque Él es el creador y el Señor de los todos. Es por eso que Génesis 1 dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. O sea, es una referencia que Él creó todo. Entonces, así tiene mucho más sentido. ¿Alguien me puede leer 40:1-5? No importa si es en Mox, pero alguien también puede ser. También. Tengo la Reina Valera. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job 40, ¿no? Sí, ok, sí es. O sea, lo que trata de decir es que pues, ¿quién va a contender contra el Señor Todopoderoso? Porque es el que
y ha creado como todas las normas y nadie le puede decir retractar algo porque él es la suprema autoridad, que es o sea, en relación con este tema. Ahora sería el 4216. Sí, ya lo tengo acá. Dale. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Exacto. Entonces aquí está hablando un poco a referencia al conocimiento de Dios. Y de nuevo es en base al conocimiento que Dios tiene, que también es autoritativo, que tiene, o sea, tiene autoridad en las cosas que uno, o sea, de las cosas que uno sabe, él tiene suprema autoridad porque lo sabe todo. Esa es la referencia. Ahora seguiría el Salmo 95:6. Salmos 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Correcto. Entonces eso de nuevo es una referencia al, al poder de Dios de la creación, de Hacedor. Perdón, voy a hacer un... Ok. La Salud. palabra indica, gracias. La palabra aquí es hacedor, que obviamente es de hacer y es de crear. Entonces, de eso, otra vez, Dios, como es el creador, tiene autoridad sobre nosotros. El siguiente sería Isaías 40:21-23. Dale. Ok, de hecho este versículo me gusta mucho. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosas vanas. Correcto. Entonces, de nuevo, esta es una referencia al poder creador de Dios y que por tanto tiene autoridad sobre nosotros. Ahora sí, Belko. Dale siguiente. Y Mox, puedes buscar ahora el Romanos 9:19 al 21 creo que es. Está bien. Ok, Belko, adelante. Va. Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Correcto. Entonces, de nuevo, es como la forma de sacarle en cara a alguien, digamos, que no puede decirle nada a Dios, porque de nuevo, él tiene autoridad sobre todas estas cosas, principalmente porque creó los cielos y la tierra. Ahora sí, Mox, adelante. Y Belko, puedes buscar ahora Romanos 11:33-36. Por mientras. Hasta el 19. De 19 al 21. Creo que es donde termina. Es que normalmente aquí dice 9:19 S. La S significa y siguientes. Pero no vamos a leer Ah, todo ya, después. Pero si ya, no, ya, de la ya. hasta 21. Ok, ya voy. Romanos 9. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Otra vez. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido tu voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ujú, correcto. Entonces, eso es un poco más entre la cuestión entre los judíos y los gentiles, ¿sabes? Sobre la cuestión de salvación. Entonces, esa es la típica cuestión de que obviamente en asuntos de salvación Dios tiene control de todos y por lo tanto como Él creó a estas personas también, o ya, dependiendo de cómo lo sostienes, puede ser indirecto o directamente, obviamente Dios tiene autoridad sobre ellos y sobre quienes puede salvar. Ok, ahora sigue
Romanos 11, 33, 36 y Mox busca Efesios 1, 11. Es el siguiente. Ya busqué Efesios, ya lo tengo aquí. Ok, dale, Belko. Va. 33, ¿verdad? Ah, sí. Sí, 11, 33 al 36. Ah, ok. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ok, entonces de nuevo, es una cuestión de creación, que él... Estos son como preguntas retóricas, que es como, de nuevo, como para sacar la cara a aquel que cuestiona las cosas, pero obviamente, como Dios es el creador, él tiene autoridad. Ahora sí, Belko, para finalizar Apocalipsis 4, 9, 11. Ahora sí, Mox, Efesios. Ok, ya voy. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ujú. Aquí es un poco diferente y habla sobre la voluntad, pero igual trata sobre el control de Dios, sobre qué cosas se hace. E igual nadie lo puede cuestionar, como dicen todos esos versículos, porque de nuevo él tiene autoridad sobre todo. Eso es sencillo. Obviamente se puede sacar demasiadas cosas, demasiados exégesis, demasiadas cuestiones, pero estamos viendo autoridad, entonces no me quiero ponerme a ver comentarios de 300 páginas sobre unos versículos, ¿verdad? Cosas así. Entonces, nada más como para dejarlo en cuestiones más rápidas y sencillas y lo que estamos viendo. Entonces, por eso estoy haciendo las cuestiones un poco así más rápido. ¿Qué pusieron en el chat? Perdón. Soberanía divina, correcto. Belko, el último. Apocalipsis 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, como ya saben, todo lo que se referencia como a creación y el Señor de todos, Él tiene autoridad y debemos darle honra a eso. Entonces, ya para terminar, como verán en la presentación, voy a presentarla aquí a las personas en el YouTube. Son reflexiones para ti, son cuestiones que si tú quieres hacer en tu casa, cuestiones que si quieres reflexionarlas más adelante, las puedas hacer, no es como obligatorio, no les voy a exigir que la traigan la próxima vez, pero si ustedes la hicieron y quisieran hablar sobre eso en la próxima clase sobre esta serie, yo les voy a dar el campo para ello. Pero ahí están, pueden tomarle foto, pueden sacar un screenshot, no sé, lo que tengan, por si quieren hacer algo sobre esto. Ahora, lo siguiente sería la bibliografía sobre más... está todo en inglés porque obviamente este libro fue traducido, pero les voy a dar también material yo y se los voy a poner ahora, bueno, ya terminamos la presentación. Y y si ustedes quieren, obviamente esto es una introducción a la doctrina cristiana y por lo tanto hay cuestiones que totalmente son, porque es, bueno, yo, que es ese glitch. Ahí les puse en el chat eh, una, una playlist o una lista de reproducción de varias listas de reproducción de la serie de Defensores de William Lane Craig. Craig se basa muchísimo en este libro sobre algunas cuestiones. Y si ustedes quieren aprender más, principalmente porque Craig añade más que cuestiones de exégesis y cosas así, le añaden la parte filosófica.
Entonces, si ustedes quieren saber más, quieren aprender más sobre todas estas cosas, para lo que hemos visto, les recomendaré primero las dos partes, voy a escribirlo aquí, dos partes de los fundamentos de la doctrina cristiana. Lo escribí mal, muy malísimo lo escribí. Fundamentos de la doctrina cristiana. Y como 4 minutos, y como 4 minutos de la primera parte de la doctrina de la revelación. Esto es lo que llevamos con referencia a lo que Craig ha hecho. Ya lo voy a escribir. Esto es lo que llevamos como lo que abarcamos. Obviamente esta es una clase y ya Craig dio 3 clases sobre esto, ¿verdad? Entonces es un poco más extenso, un poco más completo. Pero sí, si ustedes quieren saber más, les recomiendo esos recursos que están en español. Si no, ahí tienen la bibliografía que yo les presenté, que pueden agarrar en el canal de texto de PowerPoints. No sé si alguien quiere algo que comentar, alguna pregunta, alguna sugerencia, cualquier cosa. Tienen el tiempo. Ya funciona mi micrófono por fin. Ahora sí. Solamente quería eso, probar el micrófono, a ver si ya consiguió que funcionara. Ok. Sí, te escucho. Un poquito, estás bajito, pero sí te escucho. ¿Ibas a decir algo? Sí, que muchas gracias por la presentación. Estuvo bastante interesante. Más que todo porque uno se encuentra diferentes puntos de vista, ¿cierto? Acerca de la fe cristiana, ¿no? Y algunos tienen ciertas interpretaciones, lo que lo lleva a uno a preguntarse cuál es la interpretación correcta, ¿cierto? Y qué es la verdad. Entonces, en últimas, eso lo lleva a uno a la autoridad, ¿no? A la fuente de la autoridad. Correcto. Sí, y lo bueno, digamos, yo por lo menos estamos, casi que ustedes y yo estamos leyendo al mismo tiempo el libro, entonces no sé qué nos deparará el libro, qué cosas va a añadir, pero ya que he visto que Craig casi que copia bastante lo que dice este libro, Craig normalmente cuando hay bastantes puntos de vista sobre algo, él los expone, digamos, sin estar a favor de nadie, nada más los expone como objetivamente y deja que el público crea lo que él quiera, ¿verdad? Nada más que obviamente él va a decir como su opinión, me parece que este es el mejor porque por tales razones, pero al final, digamos, no debería para cualquier maestro imponer las creencias a alguien o obligar a que o a favorecer una creencia que la otra, ¿verdad? O puntos de vista a otros. Me parece que lo correcto es explicar todas las teorías objetivamente. No sé cómo lo va a hacer el libro, pero Craig lo hace de cierta manera así. Y ya que deja que el público, los cristianos, se sostengan lo que ellos les parecen correcto. Obviamente, promulgando la perfección de Dios, su integridad y todo lo que es el cristianismo, ¿verdad? ¿Alguien más? No. Bueno, para opinar y no dejar el momento al aire, pues además de lo que dije al principio sobre el argumento de que es necesario pensar correctamente para vivir correctamente, además de eso, me ha conmovido mucho el versículo de Isaías 40, ese que decía que no sabéis, no habéis oído, que Dios desde el principio lo ha creado todo, que Él es el que controla la tierra y todo, pues, o sea, Él es quien controla la creación y por esa razón es que Dios es quien tiene la autoridad para determinar entonces cómo debemos vivir nuestras vidas. Ese argumento me parece muy bueno porque si no fuera por Dios no habría vida por vivir. Técnicamente Dios es en cierto sentido como nuestro Padre porque sin Él
no existimos. Y por esa razón es que Él merece nuestra obediencia, y aunado a esto está también el poder suyo con el cual crea y mantiene la creación. Así que por esa razón es que Dios merece nuestra obediencia y por lo tanto merece nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra intelectualidad o nuestra lealtad intelectual, porque no hay nadie que entonces pueda conocer todos los misterios del universo más que aquel que lo creó. Por esa razón es que Dios merece nuestra fe en cuanto a su autoridad sobre cómo debemos vivir nuestra vida y cómo pensar. Correcto. Y digamos, ya el siguiente capítulo, lo que vamos a ver va a ser la revelación. Por eso es importante, digamos, saber esta cuestión de autoridad, porque la forma en que Dios se va a dar a conocer en cuanto a, y es por eso que Él tiene autoridad sobre eso, es sobre cómo Él se revela a sí mismo. Entonces vamos a ver qué es lo que es la revelación, qué significa, qué cuestiones hay, qué funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa era la próxima clase, que será como dentro de un mes. Por ahí normalmente hacemos reuniones quincenales, pero dentro de 15 días vamos a seguir con la serie del problema del mal.